Hey, ¿cómo vamos? Mi nombre es Anderson Y yo soy Angie. y esto es Tomémonos un café. Con Jesús. Hey, ¿cómo vamos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Tomemos un café con Jesús. Bienvenida, Angie, a este Gracias. espacio nuevamente. Después de tanto tiempo, pues, que hemos dejado pues sacar videos, pero pues nuevamente estamos retomando con toda la actitud, renovados, porque Papito Dios siempre nos da una palabra cada día, siempre nos está hablando constantemente. Entonces, Ajá. la verdad, para mí es un privilegio nuevamente estar acá y yo sé que para su merced también. Voy a Sí, hablar por también. usted, hable por usted. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. El tema de hoy es, yo creo que va a tocar fibrillas, como siempre ha tocado. El último programa nos dejó con muchas enseñanzas. El pastor Helber, de verdad, yo sé que está viendo este programa. La verdad, muchísimas gracias. Eh, pero pues sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este tema. Pero primero, pues vamos a orar para que sea Papito Dios quien nos enseñe el día de hoy. Ujú. Papá Dios, te damos gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente, un día más, otro día más enseñando tu palabra, papá. Pido que seas tú llenándonos de esa sabiduría, que cada palabra que salga de nuestra boca llegue a cada una de las personas a las que tú quieres que llegue esta palabra, papá Dios. Que seas tú bendiciéndonos, bendiciendo a cada una de las personas que está viendo este programa, papá, para que seas tú enseñándoles, tocándole su corazón para que cada día crezca más esa relación que tienen contigo, papá. Y si no la tienen, que empiecen a tener esa relación contigo, porque tenerte a ti es lo mejor que nos puede pasar en la vida, papá. Porque sin ti nada de esto tendría sentido. Gracias por todo, papito Dios. Que hoy sea un día lleno de bendiciones y que siempre, siempre tú estés con nosotros en cada programa, en cada palabra y en cada decisión que tomemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Bueno, voy a iniciar con la reflexión, leyéndoles la reflexión, una reflexión cortica que dice lo siguiente. Había una vez una viuda que vivía con su hijo en un miserable desván. Años atrás, la mujer se había casado en contra de la voluntad de sus padres y se marchó a vivir con su esposo en un lejano país. Su esposo fue un hombre infiel e irresponsable, y después de varios años murió sin haber hecho provisión alguna para ella y su hijo. Con gran dificultad logró hacer frente a las necesidades básicas de la vida. Los momentos más felices en la vida del niño fueron cuando la madre lo tomaba en sus brazos y le cantaba sobre la casa de su abuelo, le contaba, perdón, sobre la casa de su abuelo en el antiguo país. Ella le hablaba sobre el césped verde, los elevados árboles, las flores silvestres, las hermosas pinturas y las deliciosas cenas. El chico nunca había visto la casa de su abuelo, pero para él era el lugar más hermoso en todo el mundo. Anhelaba la llegada del momento en que iría a vivir allí. Cierto día, el cartero tocó a la puerta del desván. La madre reconoció la escritura en el sobre y con los dedos temblorosos lo abrió. En su interior había un cheque y una hoja de papel en la que podía leerse solo tres palabras: vuelve a casa. Aquí vemos como el padre de esta mujer, eh, a pesar de lo que haya sucedido, siempre anhelaba que volviera a casa. Siempre quiso, siempre estuvo pendiente y lo único que quería era que volviera a casa. Y ese es el tema de hoy. Nos hemos alejado tanto de papá, nos hemos ido, hemos hecho las cosas tan mal que nos hemos alejado de la casa de papá. Y creo que la palabra de hoy es esa: vuelve a casa. Sí. Entonces,
Bueno, pues como versículo, bueno, como en este caso la parábola principal que va a ser del programa el día de hoy es pues la parábola del hijo pródigo. Entonces está en San Lucas 15. Bueno, vamos a leer San Lucas 15, la parábola del hijo pródigo desde el 11. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, Bueno, usted- nosotros los seres humanos siempre que estamos como en un problema, siempre que tomamos una mala decisión, ¿qué hacemos? Alejarnos. sí. Siempre queremos alejarnos, siempre queremos estar distantes de todo lo que, de todas esas malas decisiones que hacemos. Uh-huh. Y lo primero que hacemos es echarle la culpa a alguien, ¿cierto? Eso es lo primero que hacemos. Nosotros siempre queremos echarle la culpa a alguien. Nunca asumimos nuestra propia responsabilidad. Como decía el maestro Jaime Garzón, si nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestro propio país, nadie va a venir a salvarlo, Uh-huh. ¿verdad? Y eso sucede. Nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestro propio país, de nuestra vida. Y, y siempre queremos echar la culpa a los demás. Desde la creación hasta el día de hoy, todos los seres humanos buscamos a alguien y le echamos la culpa. Sí. Y, y cuando ya no hay nadie más, entonces lo que hacemos es huir, alejarnos porque lo que queremos hacer es siempre disfrutar, como dirían muchos. Nosotros queremos disfrutar, siempre queremos es Uh-huh. como distraernos, irnos porque pues ya no somos dignos, ya no somos esto, ya no somos lo otro. Y cómo llegamos a tener esa, esa destrucción. ¿En qué momento? Y es lo que vamos a hablar. Uh-huh. Porque en qué momento nosotros tomamos esa mala decisión, en qué momento nos está destruyendo y hasta qué punto nos damos cuenta o no. Sería como el inicio de nuestra destrucción, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace llegar a ese punto? ¿Qué es lo que nos hace empezar con ese inicio? Valga la redundancia. Y es acerca de que, primero, pues la falta de respeto, pues teniendo en cuenta muy presente esta parábola, es que él perdió el respeto ya cuando le dio sus bienes, ya él no pensó en el futuro, sino que pensó en el momento y en disfrutarlo, ¿cierto? Se llenó de lujuria, se llenó también como de deseo de comprar, de gastar, no sé qué, o sea, ya todas sus emociones se enfocaron
en eso, como en lo momentáneo. Ahí es donde empieza el error. Ahí es donde uno inicia su propia destrucción, ¿sí? Por decirlo así. Estamos diciendo que también es impaciente por no pensar bien en qué hacer y cómo hacerlo, sino simplemente a gastar y a guiarse por sus sentimientos, más que todo por sus emociones. Ahí podríamos decir que sería como el inicio de la destrucción, ¿no? Vamos a mirar un poco el contexto de la parábola y por qué Jesús, pues cuando estaba, decía esta parábola, por qué la dijo, qué motivo tenía él para decirla, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver varios contextos. Pues ya hemos hablado del contexto en un programa anterior, pero pues vamos a recordarlo. Uno de los contextos fundamentales es que en ese momento pedirle la herencia al papá, pedirle la herencia al padre, era deshonrarlo, era lo más deshonroso. El padre que podía hacer, el padre podía ir a la plaza pública, se podría decir, y apedrear a su hijo, porque estaba mal. Sí. Porque literalmente el hijo le estaba diciendo, pues deme la herencia, usted me sirve más muerto que vivo, y Sí. literalmente, pues deme lo que usted tiene, lo que me corresponde a mí, porque realmente no me interesa a usted, muérase. Y si nos llevamos al contexto es como si nosotros le estuviéramos diciendo, Dios, no nos interesa que usted esté vivo, denos lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver que cuál es el corazón del Padre, ¿no? Aquí empezamos a descubrir el corazón del Sí. Padre, porque más que la parábola del hijo pródigo, porque pues igual son dos hijos y los dos estaban perdidos, ya más adelante vamos a mirar por qué, vemos es el corazón del Padre, ¿sí? Porque aún así, a pesar de que él entregó la herencia, no lo debía hacer según el contexto en que estamos. Sí, claro, en esas leyes, en ese tiempo. Sí, no lo debía hacer. Si él quería, iba a la plaza y lo apedreaban, ¿cierto? Moría Claro, el hijo. tenía su castigo. Sin embargo, ¿qué hizo el padre? Entregó lo que le correspondía y lo dejó ir. Lo dejó ir. Y ahí es donde yo digo que es el inicio de una destrucción, de nuestra propia destrucción. Cuando empezamos a alejarnos, porque nos creemos grandes, por así decirlo, creemos que ya podemos vivir solos o podemos actuar solos sin papá Dios, entonces nos alejamos. Nos alejamos lentamente, nos vamos aquí, nos vamos allá. Y no sabemos que eso nos va a llevar poco a poco a consumirnos por dentro. ¿Cierto? Sí, eso es un proceso, ¿no? Eso es como su merced lo dice, es un inicio. Y teniendo en cuenta también el corazón, ¿no? Tenemos entonces el corazón del hijo que está lleno de ambición, ¿sí? Lleno de esa, digamos que de esos deseos más que todo momentáneos que él quería. Está también el corazón del padre, que muy misericordioso dijo, está bien, como su merced dice, pudo haber sido castigado el hijo, porque en ese tiempo no estaba bien, y aún así él lo hizo, teniendo en cuenta la misericordia del padre que tuvo, ¿no? Con su hijo. Y la impaciencia del hijo, porque igual yo creo que incluso en estos tiempos sería una falta de respeto uno decirle eso a sus padres, ¿no? Y está digamos, teniéndolo más en contexto actual, es esa típica frase que uno dice como, que está en su etapa adolescente, no sabe nada. Es así prácticamente porque, claro, uno va aprendiendo, tiene sus primeras veces, se estrella con el mundo, se da cuenta que no es tan fácil, pero creo que ahí es como el punto clave también el tomar nuestras propias decisiones, porque incluso también le dio una parte, digamos, al otro hijo, entonces también podemos mirar las diferentes decisiones que tomaron ambos, que igualmente estaban perdidos, pero como también los propósitos, como el porqué de la decisión que tomó, ¿no? Sí, igual aquí vemos realmente lo que pues
hace este muchacho, el menor, Ujú. ¿cierto? Y es elegir por encima de lo que pensaba el padre. Elegir por encima de lo que pensaba el padre, ¿cierto? Y, y al ver todo lo que decía, yo no me imagino al muchacho, yo estoy aburrido ya en la casa, imagínese, él tenía pues siervos, la misma palabra dice, Sí. la misma palabra tenía siervos, eh, era un muchacho rico. Y él decía, pues estaba aburrido, yo creo que del tema y de la cuestión y quería vivir su vida loca. Sí. Sí, yo creo que llega un momento donde nosotros los jóvenes también, los jóvenes, queremos vivir nuestra vida loca, Ujú. ¿sí? Y queremos disfrutar la vida, supuestamente. Y no entendemos realmente que el disfrutar la vida es disfrutar a Cristo, ¿sí? Hay cosas que muchas personas no entienden y es eso, que el disfrutar a Cristo es todo. Y, y nos vemos como el hijo pródigo, diciéndole a Dios, no me interesa usted, me interesa su bendición, Sí, exacto. ¿sí? Los beneficios. No me interesa lo que usted piense, me interesa lo que usted me da, Ujú. ¿cierto? Y empezamos a ver un descenso que cada vez nos mata más. Y aquí en el hijo, en la parábola del hijo pródigo, Ujú. ¿cómo fue que él empezó a malgastar, ¿cierto? ¿Sí? Cómo él fue el que empezó a malgastarlo en todo, ¿sí? En, en prostitutas, trago, lo podemos ver también, mejor dicho, en la inmunda, ¿sí? Malgastando, y yo tengo plata, Sí, ¿sí? Que yo invito la de guaro, tome, pin. Sí, yo invito no sé qué, tome, el sí. petaco, tome, yo lo invito, yo tengo, sí. Y no sabe que igual es material, lo material se Exactamente. acaba. Es momentáneo. Es Y, momentáneo. y él malgastó todo. Y empezó a ver cómo eh, se iba acabando su dinero. Ujú. Y eso somos nosotros. Preferimos el mundo que a Dios. Preferimos lo que nos da el mundo que Dios. Eh, En Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Nosotros llegamos a ser esclavos del pecado, Ujú. ¿sí? Poco a poco nos vamos consumiendo, poco a poco vamos eligiendo, poco a poco vamos malgastando nuestra vida, nuestro tiempo, porque no solo es el dinero, sino el tiempo y la vida. Y vamos malgastando y nos vamos sintiendo cada vez peor, ¿sí? Y vemos que al finalizar de todo nos sentimos vacíos, no nos llena nada, no nos llena salir con nuestros amigos, no nos llena salir, ir a bailar, ir a Exacto. molestar, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro, y terminamos cada vez más bajo, cada vez más hundiéndonos cada vez más, levantándonos cada vez más o sea, metiendo la cabeza cada vez más hacia el fondo, y vemos que lo que llegamos a hacer es a tocar fondo. A tocar fondo, claro. Eh, Creo que sería bueno agregar eh, la parte en la que yo creo, pues, digamos, teniendo ejemplo del hijo menor, también como que están tan cómodos como en su zona de confort, toda esa cuestión. Y tal vez miran como el otro. Había escuchado que decían que uno siempre ve el césped más verde del vecino que incluso el propio, ¿no? Entonces también tener en cuenta en que eso es un sentimiento que hablando y contextualizando nuevamente al presente, es como hay muchos jóvenes que nos fijamos en otros jóvenes no cristianos, que uno dice, yo quiero como ellos, yo quiero ese, no sé qué, y uno los ve felices, digamos, en sus fiestas y así, cuando uno más, no sé,
se da cuenta que no todo eso es la felicidad o la paz que uno realmente siente cuando está con el Espíritu Santo, sino es al contrario, es como que es momentáneo. Lo que le pasó al hijo menor es momentáneo, porque entonces ya llega, cuando ya toca fondo, entonces ahí ¿qué pasa? Ahí ya empieza a reflexionar y decir, oiga, sí, tenía todo y lo boté a la basura por un momento. Es el tocar fondo, ¿cierto? Sí, exacto. El hijo pródigo vio que ya no tenía comida, Ajá. que pidió trabajo en una hacienda, ¿cierto? Aquí lo dice, en una Sí. hacienda para que apacentase cerdos. Eh, el contexto de apacentar cerdos es que igual, eso ya era tocar fondo, literal, Sí, ¿cierto? O sea, porque para el pueblo judío, el cerdo era un animal impuro y maldito, sí. ¿cierto? Y, y el hecho de que vayan a cuidarlos, eso ya es algo, mejor dicho, o sea, horrible. Sí. Y vemos también que pedía, pedía y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, pero nadie le daba, o sea, desear ya la comida del cerdo. Yo me imagino también el hambre que estaba sintiendo para La desearla. desesperación Sí, tan claro, para grande. desear la comida de los cerdos. Y, y el hecho de aquí de tocar fondo, que es fundamental para poder volver, Uh-huh. eh, es que no llegue ningún Mesías, porque ninguno es Mesías de nadie. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros estamos deseando la comida de los cerdos, ya en la inmunda, tocando fondo, deprimidos, ansiosos, angustiados, de tantas malas decisiones que hemos tomado. Y siempre hemos deseado, ya estamos deseando la comida de los cerdos. Pero llega alguien por decir es que yo voy a estar contigo en el momento que tú quieras, Uh-huh. ¿sí? Y no saben que ese estar contigo en el momento que tú quieras es hacernos daño también. Porque llega deseando la comida de los cerdos, tocando fondo, como si alguien llegara con una hamburguesa de Burger King, McDonald's, no sé, una hamburguesota rica, deliciosa, y dice, tome, yo voy a estar con usted, no importa, todo bien. ¿Sí? Uh-huh. Y usted, claro, come la hamburguesa, después va a volver a tener hambre, pero sigue ahí. Sigue Sigue en el fondo. Exactamente. Lo que hace esa persona que dice que va a estar con usted es pisándola y que siga ahí, tranquilo, siga ahí, tranquilo. Y nosotros no somos mesías de nadie. Muchas veces decimos que vamos a estar con alguien, con una persona X, y a veces no podemos. Uh-huh. No podemos porque somos seres humanos. Tenemos que estar aquí y estamos aquí. No podemos estar allá porque estamos aquí. ¿Cierto? Y por más de que le digamos a una persona, yo voy a estar contigo en el momento que tú necesites, puede que sí, puede que sí. Tú estás en ese momento. Pero algunas veces no. Algunas veces no porque tú también tienes problemas. Y si los dos se encuentran en los dos en las mismas situaciones Ajá. pésimas, pues es muy complicado. Y ese es el problema, que nosotros empezamos a inventar mesías en nuestras parejas, en nuestros papás, en nuestros amigos, cuando no, el único mesías es Jesús. Ajá. Él sí va a estar ahí, Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí, contigo, apoyándote. Él ha estado más cerca de lo que tú crees. Él ha estado más cerca incluso que tus propios amigos. Y tal vez te sientas mal, tal vez te sientas que estás solo o que sientes que estás tocando fondo, pero Jesús está ahí. Sí, podríamos decir que es ese vacío, ¿no? Cuando uno se aleja de Dios, cuando el hijo menor se fue de la casa, perdió todo. También incluso cuando ya estaba en el fondo, también analizar de que ya se sentía ese vacío. ¿Sí? Ya él empezó a pensar en el Padre, en todo lo que él perdió por esas decisiones que tomó.
ese vacío que su merced también dice, ni siquiera, por más que uno quiera incluso, o sea, por más que yo quiera ayudar a tal persona X o Y, no puedo simplemente porque solo ese vacío lo llena Dios, solo ese vacío lo llena Jesús. Es un vacío que nadie, ni con las cosas materiales, ni con las emociones, no. Nada llena eso si no es el Espíritu Santo, no es Dios, no es Jesús ahí estando con nosotros y apoyándonos. Él es el único que nos puede sacar de eso. Claro, hay apoyos y muy buenos, incluso personas probablemente que Dios envía, pero eso no significa que esa persona llene ese vacío, que obviamente necesitamos llenar. Esa es la paz que uno dice que él tenía paz en su corazón, en su casa, porque estaba bien, porque no le faltaba nada, porque su padre lo consentía, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues perdió todo eso y ¿qué siente ahora? El vacío. Y es un vacío que ni por más cosas que en serio queramos se va a llenar. Si no es con el Espíritu Santo, si no es que Él esté ahí con nosotros. Es el único. Y lo bueno de tocar fondo, ¿qué es? Aprender. Uno aprende. Pero hay algo mejor. ¿Qué? Levantarse. Sí. A veces Sí. hay que tocar fondo para poder levantarse. Para aprender de sus errores. ¿Cierto? Y aquí él lo entendió. Uh-huh. Ya estaba en la inmunda, ya estaba casi que deseaba la comida de los cerdos y entendió y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen un pan y yo aquí deseando la comida de los cerdos? Por Dios, ¿qué es esto? Yo tengo hambre. ¿Y qué dijo él? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Uh-huh. O sea, él entendió que la habían barrado, que la decisión que había tomado estaba mal, ¿cierto? Que la decisión que había tomado, pésima, uh-huh. Pésima decisión. Sin embargo, ¿qué pasó? Se arrepintió. Que ahí llega nuestro tercer punto, y ¿no? tuvo un arrepentimiento. Reconoció su error, despertó y tuvo un arrepentimiento. ¿Y cuántas veces nosotros, dentro de ese contexto, dentro de lo que nos está pasando, nos arrepentimos? ¿Sí? Muchas veces estamos perdidos en las redes sociales, alejándonos de Dios, no sé, en series, incluso en el trabajo, sí, en el estudio, mundo, estamos tan enfocados en el mundo, metidos ahí de cabeza, que no nos arrepentimos. Uh-huh. Vemos que nos hablan de Dios, pero somos como esos que nos entran por acá y nos salen por acá, ¿cierto? Como dicen nuestros padres. Y le entran por aquí, le salen por acá. Y estamos tan acostumbrados a eso que olvidamos arrepentirnos. Y dejamos y no entendemos que el arrepentimiento es lo más importante, ¿sí? Porque no sabemos, incluso, que eso es lo que nos da que ese es el paso, el primer paso para llegar y para volver a casa, sí, ¿cierto? Porque estamos tan acostumbrados a eso, a sentirnos más avergonzados, nos sentimos más avergonzados uh-huh. de estar haciendo lo que hacemos, ¿cierto? Metidos en la televisión, metidos en no sé qué, en las redes sociales, estamos uh-huh. tan arrepentidos de eso, avergonzados, pero no arrepentidos. Y no entendemos la diferencia de estar avergonzados a estar arrepentidos. Uh-huh. No entendemos que la diferencia lo que hace es todo lo contrario. Uh-huh. Nos sentimos avergonzados. ¿Y cómo entender esto? ¿Cómo entender que nos sentimos arrepentidos porque volvemos a la casa? Siempre, lo que decíamos al principio, siempre buscamos es un culpable. Uh-huh. Adán y Eva culparon, ¿cierto? Digo que, ¿por qué ustedes saben que están desnudos? Es que la mujer que tú me diste, adiós. Sí, ya, ¿cierto? ya
Entonces ya le pregunta a Eva, ¿qué pasó? La serpiente que tú dejaste entrar, Ujú. ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Siempre buscamos ya es ese echarle culpable, la siempre lo culpa a buscamos. alguien más. Decía, pues dice mi mamá que Dios perdona nuestros pecados, ¿no? Ujú. Pero que Dios perdona nuestros pecados, pero entonces no es solo pedir perdón y ya, ¿sí? Sino en este caso es eh, que pedir perdón y alejarse, ¿sí? En lo que su merced dice. Podemos poner un ejemplo, digamos, me tiré un examen, pongo este ejemplo, me tiré un examen, me siento avergonzado, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Qué más? O sea, ¿puedo seguir estudiando para mejorar en el próximo o seguir en las mismas? ¿Sí? Me siento avergonzada por mi nota, pero no hago nada para cambiarlo. Me siento avergonzada por el pecado, me siento avergonzada por el pecado que hice, pero como su merced dice, hay un paso más allá para poder levantarse, para poder llegar a la casa, ¿no? Si tú te puedes sentir avergonzado y seguir haciendo lo mismo. Exactamente. Y ya se vuelve un círculo vicioso también. Yo me Ujú. avergüenzo, ay no, Dios, ¿por qué? Pero sigo cometiendo, sigo cometiendo. Sí. Y nos volvemos en ese círculo vicioso que, ¿qué hacemos? No, cuando nos arrepentimos cambiamos. Sí, Cuando exacto. realmente nos arrepentimos cambiamos. Y eso le pasó al hijo pródigo. ¿Sí? Dijo, me levantaré iré a la casa, me iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿cierto? Ujú. El verdadero arrepentimiento conlleva un cambio drástico, a un cambio del cielo a la tierra, 100%, Ujú. ¿sí? No es que volvamos a lo mismo, literalmente es, el arrepentimiento es despertar. Sí, Y muy radical. ujú, Creo que la palabra ahí queda perfecta, ¿no? Es algo muy radical. De decir, claro, es que no estamos diciendo que no hay que pecar. Obviamente no hay que pecar, sino que no hay que, mejor dicho, somos santos y no se puede, no se puede. Somos humanos, nos equivocamos. Pero ahí está el error. No por equivocarnos significa que lo sigamos haciendo. Significa que digamos, soy humano, yo me equivoco, pues ya que no. Soy humano, me equivoqué, pero ¿qué hago para mejorar? ¿Qué hago para seguir adelante? ¿Qué hago para...? Porque creo que es muy importante esta parábola en ese sentido, porque él no hubiera llegado a la casa y nunca nos hubiéramos dado cuenta que el padre lo estaba esperando si él no se arrepiente. Queda avergonzado y que sigue quedándose ahí con los, trabajando y deseando la comida de los cerdos. O sea, nos hubiéramos, él incluso se hubiera perdido de una bendición gigantesca y que era también, y no hablo de lo material, sino la bendición gigantesca es que el Padre estaba siempre ahí, apoyando. eh, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo también tenía ese. Adelante. Sí. ¿Sí? Si nosotros encubrimos nuestros pecados y no nos arrepentimos, seguimos en el mismo círculo vicioso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a avanzar, seguimos actuando de la misma manera, seguimos haciendo lo mismo, seguimos pensando lo mismo, seguimos haciendo esto, lo otro, bla, bla, bla. Más el que confiesa y se aparta, que su merced decía, Sí. alcanzará misericordia. ¿Y misericordia de quién? Del Padre. Del Padre. Esa paz que necesitamos. Entonces, ahora sí, viene algo hermoso. Y dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Uh-huh. Aquí hay algo importante, ¿cierto? Y es que, ¿qué dice ahí? Vino a su padre, y lo vio su padre. Lo vio su padre, o sea que él estaba esperándolo. Lo estaba esperando. El padre, sí, claro. Él sabía que su hijo iba a volver. Uh-huh. Así como, papá, Dios sabe que tú vas a volver. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando ahí en la ventana, mirándote, diciéndote, vuelve, vuelve.
sé que has cometido, pero yo no te voy a juzgar, yo te voy a amar, yo te voy a abrazar, ¿cierto? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, lo recibió con amor. Eso es lo que está diciendo Ajá. papá, que él te va a recibir con amor, él te va a abrazar, él te va a besar, porque te ama. Él está esperando que tú tomes esa decisión de volver a casa. La casa de tu padre te está esperando, ¿sí? Y acá hay un contexto hermoso, y es que en esa época ciertas personas adultas y pues de clase alta, Ujú. se podría decir, no corrían. Porque en el contexto de ellos es que obviamente ellos Sí, no corrían, porque pues es algo cultural, que pues la túnica era completamente cerrada cerrada, también. entonces cuando los esclavos se Peligrosa. volvían, álzate, álzate la túnica y sirven, ¿sí? Ujú, Álzate. Entonces, eh, ellos no corrían, ujú. pero ¿qué hizo el padre cuando lo vio? Hay cosas muy importantes, ¿no? Uno corrió, el padre no corría, obviamente, porque pues la clase. Dos, tenía que llegar primero. ¿Por qué tenía que llegar primero? Porque si lo veía alguno de sus criados, sus siervos, sus jornaleros, mataban al hijo. Porque había deshonrado a la familia. Porque lo había deshonrado a él. ¿Cierto? Lo había Sí, deshonrado, ¿por qué? Porque le había pedido la herencia. sí. ¿Sí? Y por ley, obviamente, lo podían matar. Y él tenía que llegar primero antes de que lo vieran. ¿Cierto? Corrió, o sea, literalmente se volvió como un esclavo para ir a correr a abrazar a su hijo, a abrazarlo. Lo estaba esperando, lo besó, lo abrazó. Y, y aquí hay algo muy hermoso, y es que igual él te está esperando. Ajá. Él está esperando para salir a correr y abrazarte porque él te ama. Él te ama como nadie más en este mundo, en este universo puede amarte. Exacto. Porque el amor de él es muy grande. Es un ágape. Es un amor infinito. Es un amor único. Es un amor que solo puede dar papá. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué pasó con este hijo? Volvió y le dijo lo que él ya había pensado, lo que ya había Sí. dicho. Vino a su padre, él corrió y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cierto? O sea, ese es el problema a veces de nosotros. Que nosotros volvemos a la iglesia, cometemos un error. ¿Cierto? Nos alejamos, como siempre lo hacemos. Siempre lo hemos hecho, yo lo he hecho muchas veces también. Antes de conocer a papá realmente. Lo hacía, andar. Y volvía a la casa del padre, y entonces es como si nosotros le dijéramos a papito Dios cómo castigarnos, Sí. ¿cierto? Entonces, vuélveme uno de tus jornaleros porque no soy digno de ser llamado tu hijo. El papá como que, cálmese. ¿Sí? Y nosotros hacemos eso. Nosotros volvemos a la iglesia, pero no, yo me voy a sentar, yo no voy a volver a servir hasta que yo no me sienta bien. Yo no voy a adorarte, yo no voy a alzar las manos porque yo no me siento bien, porque estoy mal. Yo no voy a recibir la cena porque no, yo estoy mal con Dios, y hasta que yo no esté bien con Dios, entonces. Y esa es la otra también. Estoy mal con Dios, no sé qué. Listo, arregle las cosas. Pero no, tampoco, no hay solución. O sea, Y creemos que porque estamos volviendo a la iglesia le vamos a exigir a Dios sí. eh, cómo castigarnos. Y Él ni siquiera nos va a castigar, nos va a abrazar. Nos va a abrazar. ¿Y qué va a hacer el Padre? Le dice uno de sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ujú. Aquí hay algo importante, y es que el hijo ya no tenía calzado. Dentro del contexto, y es muy importante entenderlo, las personas que no usaban calzado eran que esclavas. Claro, sí. Una persona que no tenía calzado era un esclavo.
No, y pues independientemente del trabajo que tenía, ya prácticamente Era denigrante, Exactamente. literalmente era denigrante. Y el padre aún así, vuelvo y lo repito, corrió, lo besó, no creo que estuviera oliendo rico, que no creo No. tanto tiempo y además al lado de la comida de los cerdos, descalzo, humillado. Él no dijo bañese, No. lo abrazó, lo besó y lo vistió y le puso un anillo y le puso el becerro gordo y le dijo que le dieran el becerro gordo y además hizo una fiesta enorme, ¿cierto? Y empezaron a regocijarse y todo el mundo dijo, bueno, está bien, Sí, ¿cierto? importantísimo la palabra que el padre dice acerca de su hijo, ¿no? Que su hijo, Perdido, que su hijo, muerto era. ajá, dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Entonces, especificando eso, también tenía que una palabra que, algo muy importante, Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Pero entonces acá dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces creo que esta parte es importante por eso, porque no es simplemente ir por los beneficios. Yo creo que el hijo ahí entendió, ¿no? Que ya no es por la bendición, porque lo hizo de corazón y porque el padre ahí lo recibió con todo el amor del mundo. Sacrificó muchas cosas con el simple hecho de recibir demasiadas cosas con el simplemente hecho de salir corriendo a abrazar. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el hijo realmente lo buscó de corazón. Realmente cometió un error y se arrepintió y lo buscó de todo corazón, ¿no? Entonces, pues Dios es muy bueno. Yo siento que así es como nos trata a nosotros, ¿no? Igual, si uno, como su merced decía, uno como que se autocastiga y aparte es como que tras de ladrón bufón porque es bravo. O sea, haciéndose claro, la embarré con Dios, no le hablo. Es como si estuviera uno tras el hecho bravo con Dios. Sí, yo hice muchas veces eso, ¿no? Pues para ser sincero, yo sinceramente sí hice muchas veces eso. Pues, como que no, yo no voy a volver a la iglesia, yo me siento mal, yo no me voy a levantar, yo no voy a hablar con Dios, no, qué vergüenza. Y yo simplemente al final, cuando realmente uno entiende quién es papá, cuando uno lo conoce realmente dice, es que a él no le interesa eso, no le interesa su pasado, le interesa lo que haga y el propósito. Él te recibe con los brazos abiertos, ¿cierto? Él está diciendo, mi hijo muerto era, ¿sí? Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es una bonita palabra. Y la misma, yo no vine por justos, yo no vine por los justos, no, dijo Jesús, ¿sí? ¿Cierto? Ajá. Y entender, tal vez estás pasando por un mal momento, tal vez estás alejado de Dios, vuelve a casa y abre los brazos porque Dios también te está esperando con los brazos abiertos. Sí, no, qué pena, no pensemos qué pensará Dios, porque no lo sabemos. O sea, no creamos que Dios nos va a juzgar porque Él es el único que nos puede juzgar y aún así no lo hace, si no nos recibe con amor. Entonces no metamos pensamientos negativos a nuestra cabeza diciendo como es que estoy avergonzado, pero entonces no le voy a hablar a Dios, me va a alejar. Sabe que ya quiero olvidar todo, pero es mi culpa, pero quiero olvidar todo. Esto es más perder esa paz que uno necesita y es un vacío que se llena y volvemos pues a lo del inicio, ¿no? Quiero agregar este pasaje también. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, eh, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios sabe lo que queremos y sabe lo que necesitamos y sabe lo que nos va a dar. Entonces no nos pongamos a tomar nuestros propios pensamientos por Él porque es lo que Él menos quiere. Él tiene todo planeado, Él sabe todo. Entonces no nos pongamos a decir,
es que yo creo que está mal, entonces mejor me alejo. Porque no, pues, qué vergüenza, ¿no? Dios no tiene eso en mente. Y uno se pone a pensar esas cosas, ¿no? O sea, como lo que les digo, si Dios es el único que nos puede juzgar y aún así no lo hace, porque uno mismo lo hace. Y para terminar, hablamos del hijo mayor. Él vio que que estaba algo pasando, había música, danzas, ¿sí? Y le preguntó, dijo, a alguno de los criados del padre y le dijo pues qué estaba pasando, porque entonces él obviamente le dijo, tu hermano ha venido, mataron al becerro gordo, entonces él dijo, se enojó muchísimo. Y aquí me parece muy gracioso porque por lo que dice el hijo, sin embargo el padre decía que él salió, o sea, él no quiso entrar a la fiesta, no sabemos si entró realmente, pero él salió, el padre salió a buscarlo, o sea, también estaba perdido, él estaba también perdido, y a veces somos nosotros mismos en la iglesia, vemos que uno volvió y entonces, ¿por qué? ¿Y ese por qué está así? Empezamos también a perdernos a pesar de que estamos ahí. ¿Y qué pasa? Él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ni siquiera dice mi hermano, sino tu hijo, o sea, ya ni siquiera lo reconoce porque estaba enojadísimo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos que el hijo, también, yo creo que muchas veces hemos estado en la vida del hijo mayor, hemos servido en la iglesia, hemos estado, pero solo eso, y no hemos conocido realmente al Padre. Porque si el hijo mayor hubiera conocido al Padre, hubiera estado tan cerca del Padre, yo creo que hubiera buscado al hijo. Sí, estaría... Ya no estaría así, Ajá. sino que lo hubiera buscado, lo hubiera rescatado. Son dos hijos perdidos, son dos hijos que se han perdido. Tal vez tú estás en la iglesia sirviendo, pero no conoces al Padre. Te invito a que lo busques, te invito a que tengas una relación con Él, te invito a que puedas estar con Él. Tal vez estás perdido como el hijo menor, tal vez estás ya tocando fondo deseando la comida de los cerdos. Nadie te va a dar una hamburguesa, nadie te va a dar una pizza deliciosa. Dios te está esperando con los brazos abiertos para darte todo lo que tú mereces, todo lo que te mereces como hijo, ¿sí? Él te está esperando, Él te anhela, como dice Santiago, Él te anhela, el Espíritu nos anhela celosamente y Él quiere que tú regreses a casa, Él quiere que tú puedas sanar todas esas cicatrices. El único que puede sanar esas cicatrices es con papá. Nadie más. Son cicatrices, obviamente duele, esas heridas duelen, que te van a dejar cicatrices, claro que te van a dejar cicatrices. Pero lo más importante es tener a papá. Lo más importante es tenerla a él. Y sí. Lo que quería, digamos, también tener en cuenta lo del hermano mayor. En este sentido, creo que el hermano mayor hacía las cosas no por agradarle tanto al padre, sino igual por los beneficios. La diferencia es que el hermano mayor tenía un corazón duro, ¿sí? Entonces, no pongamos nuestro corazón duro, porque si nosotros lo hacemos para agradar a Dios, tenemos que fijarnos qué es lo que queremos de Dios. ¿Queremos sus bendiciones? ¿Queremos lo material? ¿Queremos esa paz y que Él esté ahí con nosotros? Hay que saber que si tenemos un corazón duro, y que saber que cada cosa que uno hace, hacerlo como para Dios, pero no por sus bendiciones, no por lo material, sino por el simple hecho de que Él es el que nos salvó y Él es el que nos llena ese vacío que todos sienten si no están con Él. Creo que eso es muy importante aclararlo. Dios nos ama con un amor firme, eterno, loco y convincente. Y ya para terminar, dice Salmos 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Ajá. Búscalo. Si le vas a servir en la iglesia, sírvele, pero primero entiende quién es Él. La única manera de entender quién es Él es buscarlo y vivir esto, Sí. vivir su palabra. No solo leerla por leerla, sino vivirla. Y creo que eso es lo más importante. Volvamos a casa. Quiero la invitación de hoy. Volvamos a casa. Vuelve a casa. Porque Dios te está esperando. Está mirando por la ventana y está esperando que tú vuelvas. Él te ama y te anhela celosamente. Yo creo que muchas gracias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un Café con Jesús. TUCJ_11 en TikTok, Instagram, en YouTube. No olvides seguir las páginas de la iglesia también en Instagram, en Facebook y en YouTube. Rompiendo Muros, ahí abajo también vamos a dejar la descripción de los dos. No olvide darle like a este y compartirlo. Compártalo con alguien que necesite en este momento regresar a casa. Ajá. Nada, espero que estén bien. Y no olviden, esto es Tomémonos un Café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga, que estén bien.